Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, hoy es un día más para poder compartir contigo un poco de lo que el Señor habla a mi vida, y el día de hoy vamos a hablar de visión. Muchas veces cuando hablamos de visión nos ponemos a preguntarnos cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras metas, y ciertamente es muy importante, pero nuestra visión muchas veces está guiada por lo que nos dice los medios de comunicación, las políticas públicas, las músicas que escuchamos, las personas con las que compartimos, los lugares donde vayamos a estudiar, a trabajar, y todo el mundo dice qué es lo que debemos ver o cómo nos debemos ver. Pero verdaderamente nosotros estamos seguros que queremos ser de esa manera, o verdaderamente nosotros estamos claros hacia dónde queremos ir. Muchas veces le preguntamos a todo el mundo qué es lo que está bien para nuestras vidas, pero muy pocas veces queremos preguntar cuál es la visión que el Señor tiene de nuestras vidas. Nos concentramos tanto en la visión de los hombres que nos olvidamos en cuál es la visión que el Señor quiere tener de nuestras vidas. Entonces el día de hoy quisiera compartirles la vida de un hombre que se llama Abraham. Todos conocemos a Abraham probablemente. Es una de esas historias que nos cuentan desde que somos niños, y es que Abraham es ese hombre que el Señor lo llama y deja a su familia. Deja todo lo que tenía, deja su parentela, eso es lo que le pide el Señor. Y por fe, él deja todo con tal de tener esa heredad que el Señor le promete. Y ciertamente cometió algunos errores en el camino, pero siempre intentando buscar la voluntad de Dios, tener esa visión de Dios. Y ciertamente el Señor lo bendijo, tenía ganado, tenía en aquel entonces los esclavos eran legales, tenía esclavos, tenía sirvientes, tenía personas que estaban a su servicio pues. También probablemente tenía mucho dinero debido a todas esas cosas que tenía, no cualquiera tenía las cosas que él tenía, o sea, era una persona que vivía bien, o sea que era una persona que nosotros podríamos decir que tenía éxito. Pero la sociedad de aquel entonces le decía a Abraham probablemente que no tenía éxito. ¿Por qué? Porque podía tener mucho dinero, pero le faltaba un hijo varón. Ni siquiera tenía un hijo, ¿no? Y mucho menos un hijo varón. Y entonces era algo que quizás reñía contra su visión de qué es lo que él esperaba que el Señor hiciera en su vida. Pero él entonces estaba viviendo en visión de hombres en lugar de vivir en la visión de Dios. Y es por eso que comete algunos errores a la hora de esperar en el Señor y que el Señor le diera el hijo que él había prometido. Pero el Señor va rectificando algunas cosas en la vida de Abraham, y llega el momento en que le da ese hijo con su esposa Sara. Y tienen ese hijo y su hijo va creciendo, y un día el Señor le dice que sacrifique a su hijo. Entonces el Señor le dice, en pocas palabras, sacrifica, o eres capaz de sacrificar lo que dice la visión de los hombres por lo que dice la visión de Dios. En ese momento la visión de Dios le decía, tú no necesitas ese hijo, pero la visión de los hombres le decía, tú necesitas ese hijo, porque ¿quién le vas a heredar todo eso que has tenido, todo eso que tienes? Pero Abraham, el amigo de Dios, que así lo llama la Biblia, decide hacerle caso al Señor y lleva a su hijo a ser sacrificado. Y mientras estaba allá a punto de sacrificar a su hijo, el Señor lo detiene. Envía un ángel para que lo detenga, le da un animal a quien sacrificar en lugar de su hijo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a la visión de vida que nosotros tenemos para aceptar la visión de vida del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, como lo estuvo este hombre, a renunciar a lo que más ama para poder vivir conforme a lo que el Señor quiere? Muchas veces no entendemos que los caminos del Señor son mucho más perfectos que los caminos que nosotros trazamos. En algunas ocasiones nosotros pretendemos vivir de la manera en que nosotros queremos y no de la manera que el Señor quiere que vivamos. En el Nuevo Testamento también un ejemplo claro, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, ¿no? Y era perseguidor de cristianos. Y un día se encuentra cara a cara con Jesús, queda completamente ciego, un hombre que le tenía miedo, va y le devuelve la vista. Y al devolverle la vista, no solo le devuelve la vista física, sino le devuelve una visión completamente renovada de la vida. El Señor está dispuesto a renovar nuestra visión de vida. El mundo nos dice que hay una manera de ver las cosas y hay una manera de hacer las cosas. Pero el Señor nos dice que hay una manera completamente distinta de ver las cosas y hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy, esta semana, a renunciar a aquellas cosas que forman parte de la visión de los hombres para vivir conforme a la visión de Dios?